Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hoy nos acompaña el profesor Sebastián Gascón, profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Sebastián estudió en la Universidad Complutense, se doctoró en Minnesota, ha trabajado en el Servicio de Estudios del Banco de España y ha sido director del Servicio de Estudios del BBVA. En 2004 fue director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, manteniendo su dedicación docente, mientras tanto, en la Universidad Complutense, hasta que en el año 2008 fue nombrado ministro de Industria, Comercio y Turismo, hasta finales del año 2011, que volvió a su plaza de profesor en la citada universidad. Hoy contamos con él para presentarnos su libro La falsa bonanza, en el que nos da su visión de las causas de los peores años de la crisis económica que hemos sufrido y de lo que ocurrió cuando éramos ricos, con las vacas gordas, y que nadie se planteó entonces las dificultades estructurales cuando se crecía a tasas impensables hoy día y se creaban millones de puestos de trabajo. Según él, debería de haber un sistema que alerte de los excesos en tiempo de bonanza para no caer en los mismos errores en el futuro. Nos hablará de ese libro y seguramente de los acontecimientos y novedades de esta última semana, seguro. Y para terminar la presentación quiero agradecer al profesor Jiménez Ridruejo las gestiones para que esta conferencia pueda celebrarse, al propio profesor Sebastián por aceptar la invitación de venir a la Universidad de Valladolid, de venir a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuevo. Muchas gracias. Y el profesor Zenón va a hacer una semblanza del... Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al equipo de Canal y al señor decano su disponibilidad para atender a la solicitud de los alumnos de Introducción a la Economía, que entendieron que podía ser enormemente positivo invitar a Miguel Sebastián a darnos una clase práctica. Yo creo que conocí a Miguel, él tal vez no se acuerde, pero yo sí, muy bien, en el año 1985 en un congreso en Lisboa sobre Rational Expectations. Yo estaba solo, con cara de póker, como siempre, y escuché hablar castellano, me volví y era Miguel. Y desde entonces hasta hoy, pues me he enriquecido con su relación, con su amistad, con sus continuas deferencias. Tuve la oportunidad de colaborar con él en el equipo Economistas 2004, que elaboramos el programa económico del Partido Socialista entonces, donde tuve la oportunidad además de conocer a gente de extremada calidad, a brillantísimos economistas que hicieron un trabajo magnífico. Aún a Miguel, y voy a ser muy corto, 4 experiencias que a mi juicio son fundamentales para cualquier intelectual. 1, una experiencia académica e investigadora absolutamente brillante. 2, la pertenencia activa a un, digamos, servicio de estudios excepcional que agrandó su prestigio con su presidencia, con su dirección, como fue el Servicio de Estudios del BBVA. En tercer lugar, ha tenido la experiencia de ser al mismo tiempo jefe director del Gabinete de Economía de un presidente de gobierno y al mismo tiempo ser ministro de Industria en un país tan difícil como el nuestro. Y en cuarto lugar, ha tenido la experiencia de la empresa privada, de una empresa financiera de extremado prestigio también. Así que estamos hablando de una persona excepcional, excepcionalmente cualificada y enormemente rica, de la que podemos extraer una cantidad enorme de beneficios. Por otra parte, y por añadidura, tiene 2 características adicionales que son fundamentales. Una es un excelente comunicador y 2, por si fuera poco, un estupendo amigo. Gracias, Miguel. Muy bien, pues buenas tardes. Disculpen o disculpad el retraso. Yo a mis alumnos les tuteo, que yo creo que hay demasiadas ya barreras
y a vosotros también prefiero tutearos. Dar las gracias, por supuesto, al decanato, al decano por esta invitación. Para mí, que ya he estado alguna otra vez en esta universidad, es un placer volver. Además, cada vez es más fácil llegar aquí con las comunicaciones, pero muy especialmente con Zenón. Zenón ha sido exageradamente generoso conmigo. Ya sabéis que es una persona muy querida por mí y para mí, desde luego, me siento abrumado por sus palabras y muy agradecido por darme esta oportunidad de hablar del libro, ¿no? Me dice además que también estoy aquí en parte por decisión vuestra. Yo creo que es la primera vez que gano unas elecciones algo. Para mí es doble motivo de satisfacción, ¿no? El libro. Fijaros que el libro surge de los... Me costó trabajo escribirlo, ¿no? Me costó psicológicamente, ¿no? El libro surge de lo siguiente. Yo ceso, ahora va a hacer 5 años, en diciembre de 2011. Nos cesasteis, digamos, los españoles, ¿no? Entonces yo llegué al rectorado de la universidad tal y cual y me dicen, oye, tranquilo, porque para casos como los tuyos tenemos un periodo de, bueno, pues de servicio de estudios, digamos, ¿no?, para que aterrices, y de 6 meses. Y luego, claro, pues ya nos pondríamos en junio, ya ha acabado el curso, o sea que hasta septiembre del año que viene no tendrías que dar clase, ¿no? Y entonces dije, ni hablar, yo quiero dar clase ya. Bueno, ¿cómo ya? Si el curso está todo terminando, pues cuando empiece el siguiente. ¿Cuándo empieza el siguiente? Febrero, pues en febrero. Entonces yo en febrero de 2012 me puse a dar clase. Y claro, yo empecé a dar clase en primero, un poco también como Zenón me gusta mucho dar clase en primero, creo además que es donde tenemos que meter muchos recursos. Y claro, los alumnos de primero tenéis 18, 19 años, por tanto teníais 2 años cuando entramos en el euro y teníais 8 años cuando empezó la crisis. Es decir, que no os habéis enterado de nada. Y entonces, claro, eso yo lo notaba en las clases, cuando la gente me decía, ¿alguna pregunta? Tal, igual, tal. Sí, ¿por qué no pinchasteis la burbuja? Y tal, bueno, joder, tal. Entonces preparamos una charla de por qué no pinchamos la burbuja. Pues fue una cosa apoteósica como lo de hoy, el aula magna llena de gente y tal. Y me dijeron, estuvimos 2 horas ahí debatiendo, y me dijeron los alumnos, no, esto lo tienes que escribir. Entonces escribí el capítulo de la burbuja. Pero claro, luego me fui animando, y ya la editorial me dijo, tienes que hacer el libro. Y aquí está este libro, ¿no? Entonces este libro está dedicado a la gente joven. A la gente joven que no sabe ni por qué, ni qué pasó cuando entramos en el euro. Para vosotros el euro ha estado ahí desde siempre. No sabe por qué se produjo esta crisis. Y lo peor es que no sabe que esta crisis se puede volver a repetir, aquí o en otro país, en el futuro, si no sacamos las lecciones adecuadas, ¿no? El libro tiene un fuerte, pues la parte que me ha costado más, un fuerte componente de crítica, pero también de autocrítica. Yo soy de los que pienso que todos los que tenemos más de 45 años, todos los economistas y todos los que hemos tenido alguna responsabilidad pública o privada, insisto en lo de o privada, tenemos que hacer autocrítica del periodo de la falsa bonanza. Yo tengo más de 45 años, soy economista y he tenido, lo ha recordado Zenón y el decano, cargos de responsabilidad pública y privada. Por tanto, en mi caso, la crítica es triple, la autocrítica. Pero creo que en nuestro país nos falta una gran dosis de autocrítica. Y fundamentalmente la autocrítica tiene que ser sobre este periodo, el periodo 98-2008. ¿Por qué he cogido este periodo? El año 2008 está claro, que es el año que empieza la crisis. ¿Y por qué el 98 y no el 96 o el 2000? He dejado que los datos digan dónde empieza el periodo de la falsa bonanza, y el periodo exactamente coincide con el 98, que es el año antes de entrar en el euro, que como recordáis, debéis saber, entramos en el año 99, en enero del 99.
Bueno, pues del 98 a 2008, una década, el PIB creció un 42% en términos reales acumulado. Hombre, no es Corea o Taiwán, pero no está mal, no está mal. La tasa de paro bajó 10 puntos, del 19 al 9, llegó a bajar, llegamos a tener una tasa de paro, digamos, alemana. El déficit público pasó de 5,2% del PIB de 3,2% del PIB a superávit del 2%. Fuimos en el año 2005, 2006 y 2007 el único gobierno de la democracia con superávit público. Luego voy a volver sobre ese tema. La deuda pública se redujo notablemente, también voy a volver sobre ese tema. Y la prima de riesgo, que ha sido tan famosa, no solamente desapareció, sino que se hizo negativa, es decir, pagábamos menos por los bonos que los propios alemanes. Esto se llamó internacionalmente el Spanish Economic Miracle, el milagro económico español, y dentro de casa se le denominó este periodo como el España va bien. Los dos grandes artífices ya les conocen perfectamente y el problema es que nadie quiso darse cuenta de que en realidad esto no era una bonanza, sino un conjunto de excesos, que más tarde iban a pagarse muy caros, que es la crisis, ¿no? Y estos excesos es lo que el libro, es el índice del libro. Los capítulos del libro es una narración de estos excesos, ¿no? Primero, que es un poco el que resume todo, la deuda privada y la deuda externa. El segundo, el exceso de crédito. El tercero, la burbuja inmobiliaria. El cuarto, el exceso de internacionalización, que esto yo creo que es lo que ha provocado una cierta polémica en algunos ambientes. Quinto, los excesos energéticos. Y luego en otro capítulo hablo de otros excesos, algunos son ya más conocidos, e incluyo en estos excesos los excesos de los economistas, que también le doy un poco a mi profesión y a mí mismo como economista, ¿no? Aunque realmente el primero, la deuda privada y la deuda externa, es un buen resumen, una síntesis de todos los demás excesos. La deuda privada. En el año 97, poco antes de entrar en el euro, nosotros teníamos prácticamente la misma deuda que teníamos en el año 89. En el año 89 entramos en el sistema monetario europeo, hubo una burbuja. Hablábamos ya de burbuja inmobiliaria, que se pinchó en el año 92. Además, se pinchó inmediatamente al acabar las Olimpiadas de Barcelona. Estábamos todavía cantando el Amigos para siempre, el Lailo, 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 Lailo. Y a la semana siguiente se devaluó la peseta y la economía española entró en barrena, ¿no? Bueno, pues antes de esos, antes y después, digamos, de ese periodo, la deuda española no aumentó, a pesar de esa crisis y de esa burbuja, ¿no? La deuda privada, de hecho, en el año 97-98 estaba por debajo, 147, de lo que había estado una década antes, ¿no? Tampoco la de las empresas no financieras y los bancos, ¿no? En el año 2008 el panorama es totalmente distinto. Hemos tenido un periodo de bonanza, pero con un enorme aumento del endeudamiento. La deuda de España casi se duplica, pasa al 430% del PIB. La deuda privada se multiplica por más de 2 y ahí tienen lo más llamativo, la deuda de los bancos se multiplica por 10, prácticamente pasa de 11 a 100% del PIB. Por tanto, teníamos en el año 2008, cuando llegamos a la crisis, después de la falsa bonanza, teníamos un problema de deuda privada. Ahí tienen un poco el perfil de la deuda privada. La parte de abajo en marrón es la deuda pública. Como verán, no solamente no aumenta, sino incluso se reduce desde que entramos en el euro. Y lo gordo es lo azul, que es la deuda de las empresas no financieras. Lo verde, que es la deuda de los bancos, que de no existir pasa al 100% del PIB. Y la deuda de las familias, que es básicamente las hipotecas, la burbuja inmobiliaria, que es importante, pero ni mucho menos explica el total de este endeudamiento y, por tanto, el total de esta crisis. Quiero insistir en lo de la deuda privada y no deuda pública, porque ahí tienen los datos de la deuda pública antes de la crisis y cuando entramos en el euro. Nosotros, cuando entramos en el euro, nuestra deuda pública era el 64% del PIB, prácticamente la misma que Alemania y Francia, estaban en el 60, 59%. Y en el año 2007, antes de la crisis, nosotros habíamos reducido la deuda pública prácticamente la mitad, al 36%, mientras que los alemanes y los franceses seguían en un ratio de deuda pública del 65-64%, ¿no? Por tanto, no es verdad la idea que se ha vendido de que el problema es que Zapatero se gastó lo que no tenía.
No es verdad, porque de hecho hubo una enorme reducción de la deuda pública y hubo un superávit. ¿Qué quiere decir que haya un superávit? Que haya un superávit del 2% del PIB es que tienes 20.000 millones de euros para gastarte, pero los dedicas a amortizar deuda. Tienes 20.000 millones más que has recaudado con respecto a lo que gastas y te viene el presidente de la Comunidad de Madrid que quiere un aeropuerto, el otro que quiere el AVE, el otro que quiere no sé qué, te viene la gente, digamos, de los ministerios sociales o del partido diciendo, oye, la dependencia, oye, no sé qué, no sé cuántos tal, y tú dices, no, estos 20.000 millones los dedico a amortizar deuda, es decir, como decimos en el lenguaje de la calle, a tapar agujeros, ¿no? Y eso políticamente nunca se le ha reconocido al presidente Zapatero. Daniel Lacalle suele decir, es que es muy fácil tener superávit en una burbuja. Es verdad que es más fácil, claro, pero bueno, Aznar también tuvo burbuja y nunca tuvo superávit. Por lo tanto, no había un problema de deuda pública, sino de deuda privada. ¿Alguien puede pensar que con una deuda pública, en vez del 36, estoy mirando cuáles eran los países con menos deuda pública del mundo? Sudáfrica, Nueva Zelanda, tal. ¿Alguien puede pensar que si la deuda pública hubiera sido en vez del 36, el 15% del PIB, no hubiéramos tenido crisis? Por supuesto que la hubiéramos tenido y prácticamente de la misma magnitud. Insisto que la clave era la deuda privada. Y el segundo exceso es la deuda externa. Nuestra deuda externa, que siempre había sido en torno al 20% del PIB, incluso con las devaluaciones, que suele, lógicamente, aumentar tu deuda externa, desde que entramos en el euro se multiplicó por 6 en términos absolutos y por 3 en términos del PIB. Y todavía, a pesar del superávit corriente, sigue estando en niveles máximos, tanto absoluto como en términos del PIB, en torno al 90%. Luego aquí, nosotros, el punto débil de la economía española ha sido esta deuda externa. ¿Por qué se produce esta deuda externa? Pues la deuda externa no es otra cosa que la acumulación del déficit exterior, del déficit por cuenta corriente. Aquí tienen el déficit por cuenta corriente, también antes de nuestra entrada en el euro había sido del 1,5% del PIB, algo razonable, media, y cuando entramos en el euro, el déficit por cuenta corriente se multiplica por 4, va al 6% y algunos años, por cierto, años nuestros, por cierto, llegó al 10% del PIB. Zapatero, con este gráfico, siempre me dice, me avisasteis de la burbuja, me avisasteis del problema de la dualidad del mercado de trabajo entre temporales e indefinidos, me avisasteis de la productividad, del modelo productivo, de la baja productividad, pero nadie, me avisasteis del déficit público, que había que controlarlo y tuvimos superávit, pero nadie me avisó de esto. Y tiene razón. ¿Y por qué nadie le avisó de esto? Porque en el acervo común se suponía, se decía, que el déficit por cuenta corriente no importaba una vez estuviéramos en la Unión Monetaria. Por tanto, la primera crítica, que también es autocrítica, de este capítulo es que la deuda privada no es siempre óptima. Cuando conocí a Zenón en el año 85, yo acababa de llegar de Minnesota y seguramente defendería esto de que la deuda privada es óptima. Da igual la deuda privada, porque al fin y al cabo es la decisión o bien de familias o de empresas. Las de empresas claramente se endeudan, aprovechan el momento para invertir y ya la irán pagando y es el motor del crecimiento, ¿no? Y las familias pues lo utilizan para suavizar su consumo y también es óptimo, ¿no? Yo ya no pienso así. Hace poco estuve en una reunión con agencias de rating y Fondo Monetario, Banco Mundial, para ver cómo podría afectar una subida de tipo de interés a América Latina, y vamos a seguir repasando país por país. Y decían, bueno, tal país tiene mucha deuda privada, pero tiene poca deuda pública, y como la deuda privada no importa, pues tranquilos. Entonces yo levanté la mano y dije, excuse me, la reunión en inglés, esto de que la deuda privada no importa, yo también lo decía cuando volví de Minnesota. Ahora ya no lo digo, porque nosotros hemos estado en un país que no tenía ningún problema de deuda pública. De hecho, teníamos la deuda pública, como acabamos de ver, de las más bajas del mundo, y el país se fue al garete por la deuda privada. Y en segundo lugar, porque, como hemos visto en España, buena parte de esta deuda privada se ha convertido en pública.
O sea que si te preocupa la deuda pública solamente, que sepas que buena parte de esa deuda privada se te convertirá en pública. ¿Por qué? Porque ¿qué es un rescate financiero? Pues no es otra cosa que convertir deuda privada de los bancos en deuda pública. ¿Qué es un rescate de las autopistas, de las concesiones, de los peajes? Pues convertir deuda privada en deuda pública. ¿Qué es un rescate eléctrico? Pues convertir una deuda privada en deuda pública y así sucesivamente. Por tanto, esto de que la deuda privada da igual, no da igual. Por tanto, a partir de ahora, que aquí sois los economistas del futuro, tendremos y tendréis que vigilar la deuda privada que nunca se ha vigilado. Y el segundo es el déficit por cuenta corriente. Esto sí que recuerdo debatirlo antes de la entrada en el euro, ¿no? Eso de que el déficit por cuenta corriente, una vez entrábamos en el euro, ya iba a ser relevante. A mí me acuerdo que yo no lo veía claro. Y a mí me decían, a ver, Miguel, para convencerme, ¿cuál es el déficit por cuenta corriente de Murcia? Ni idea. Claro, no lo sabes, ni nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es irrelevante. Murcia pertenece a una unión monetaria, que es la peseta, y el déficit por cuenta corriente en una unión monetaria es irrelevante. ¿Cuál es el déficit por cuenta corriente de Iowa? Nadie lo sabe, a nadie le importa, porque está en una unión monetaria el dólar y dentro de una unión monetaria el déficit por cuenta corriente es irrelevante. Por tanto, cuando entremos en el euro será lo mismo, seremos como Murcia en España, España en la zona euro. Y el déficit por cuenta corriente es irrelevante. De ahí ese déficit por cuenta corriente que se descuidó, porque claro, algo es irrelevante porque te vas a preocupar por él, ¿no? Y el déficit por cuenta corriente nos mató. Guillermo Calvo suele hablar de la parada súbita, el sudden stop, aplicado a América Latina. Tú estás enganchado en mucha deuda externa porque has tenido mucho déficit por cuenta corriente y de repente te cierran el grifo y te colapsa la economía en unas semanas. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Lo que nos mató fue el déficit por cuenta corriente, la deuda externa, si queréis, ¿no? Y aquí os leo, para que veáis que esto es incluso público, la Biblia del euro, que es el documento One Market, One Money de la Comisión Europea, que decía, con la moneda única, dice, está escrito, las restricciones de balanza de pagos desaparecen y no habrá problemas financieros derivados de la existencia de déficit por cuenta corriente frente a otros Estados miembros de la Unión Monetaria. Es decir, el déficit por cuenta corriente es irrelevante. ¿Cuáles fueron los desencadenantes de este enorme endeudamiento de la economía española? Dos, la entrada en el euro y las perspectivas de despoblación de la economía española. La entrada en el euro, entramos en el año 99, pero desde 3 años antes todo el foco de preocupación se puso en los criterios de acceso, que eran déficit público, deuda pública e inflación. Los criterios de entrada y nada más. No se vigiló nada más ni se miraba nada más. Esto es como un mal estudiante que le dice al mal profesor, ¿yo qué tengo que saber para aprobar? Pues tú el capítulo, el 12, el 14 y el 18. Y el tío se empolla el 12, el 14 y el 18 y aprueba, y el resto de la asignatura no lo ha tocado. Pues eso fue lo mismo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para entrar en el euro? El 12, el 14 y el 18, es decir, déficit público, deuda e inflación. Y el resto de la agenda se olvidó. La deuda privada, el déficit por cuenta corriente, los problemas estructurales de la economía. Por eso digo que el euro nos anestesió y nos hizo olvidarnos de la agenda. Esto es importante para luego la conclusión del libro. Y, en segundo lugar, que la entrada en el euro, como había ocurrido también en el 89, provocó una avalancha de capital extranjero, una fuerte caída de los tipos de interés, y todo ello alimentó la burbuja de crédito y el endeudamiento privado. El euro nos desestabilizó. Y aquí también hago autocrítica, pero no de mi época de la política, de mi época de director del Servicio de Estudios del BBV y luego BBVA, que nosotros teníamos una capacidad, digamos, de influencia, de opinión importante, y yo era un fanboy del euro. Y ahora, como he estado releyendo todo lo que escribimos en esa época, es que me pongo incluso colorado de lo que decíamos, de la maravilla que iba a ser la entrada en el euro. Solamente nos preocupaba, cuando entremos en el euro no podremos devaluar, vale, la parte, digamos, de mala en caso de que hubiera una crisis, pero nadie dijo, y ninguno dijimos, ojo, que la entrada en el euro nos va a provocar la burbuja del siglo y nos va a desestabilizar porque no tenemos herramientas para compensarlo. Al revés,
No dijimos nadie nada y nos subimos en la ola de que todo eran los beneficios del euro. La población. Yo entré en el banco a finales del 96 y más o menos en esa época la ONU publica previsiones de población para España, que decía que España iba a pasar de una población que estamos entonces en más o menos en 40 millones, íbamos a pasar a una población de 30 millones. Es decir, que íbamos a perder en 50 años, íbamos a perder la cuarta parte de la población, sin guerra y sin epidemias, íbamos a perder la cuarta parte de la población. Fíjate que somos simpáticos los españoles, ¿no es cierto? Pues la cuarta parte de los españoles fuera, de 40 a 30 millones. ¿Por qué? Por la evolución de la natalidad, de la fertilidad en nuestro país, ¿no? Esto provocó una enorme conmoción. Oye, que nos quedamos sin población, tenemos que irnos fuera a buscar la población, a invertir fuera. Entonces, las empresas que viven de la población, que son los bancos, las eléctricas, las constructoras, las telefónicas, las energéticas, se fueron a buscar población. ¿Y dónde fueron? A invertir en América Latina. Pero por otro lado hubo una fuerte entrada, porque se veía que iba a hacer falta población, de inmigración extranjera masiva. Este cuadro de cuánto crece la población en España creo que es evidente que fue un proceso desordenado, que por cierto nosotros tuvimos que ordenar con la regularización porque muchos entraron de forma ilegal. Esto abarató los costes de la mano de obra de los sectores como sobre todo la agricultura y la construcción. Esto elevó la demanda de vivienda, porque esta gente se tenía que alojar, y todo esto vino a añadirse a la burbuja de tipos de interés, alimentando el boom inmobiliario que ya estaba en marcha por la bajada de los tipos. El exceso de crédito. Aquí tienen el gráfico de lo que ha sido el crédito de la economía española del 62 hasta ahora. Bueno, nadie puede decir que del 62 al 98 la economía española no se modernizara. Bueno, pues es evidentemente que se modernizó, no tiene nada que ver la economía del 98 con la del 62, y se modernizó sin necesidad de un aumento especial del crédito, ¿no? El crédito en esos prácticamente 35 años se duplicó, pero lo que ocurrió en apenas 10 años fue tremendo, porque el crédito pues, se multiplicó por 4 en apenas 5 o 6 años, ¿no? No solamente se multiplicó por 4 el crédito, sino que además se separó el crédito del depósito. ¿Cómo financiaban los bancos los créditos? Con depósitos. Básicamente es que el depositante, el ahorrador, deja el dinero en el banco y el banco lo presta. No, pero ese gap entre créditos y depósitos se amplía brutalmente a partir del año 98. Es decir, que los bancos están dando créditos endeudándose. Se endeudan, no lo hacen con el depósito de la gente, los depósitos de la gente, no, se endeudan fundamentalmente en el exterior, en el interbancario o bien en el mercado de capitales, para dar créditos en el interior. Y eso es exactamente lo que explica buena parte del crecimiento de la deuda de los bancos y de la deuda externa. Bueno, no hace falta, digamos, un modelo ARIMA. Se han estudiado aquí los modelos ARIMA en econometría para ver dónde empieza el problema. Aquí el problema claramente lo ven que empieza en el año 98. Esto no es el modelo ARIMA, sino el modelo ARAMO, ¿no? Aznar, Rato, Montoro, ¿no? Pues con un modelo ARAMO, sin necesidad de mucha sofisticación, se ve que todo empieza en el 98. ¿Cuáles son las causas de este exceso de crédito? Bueno, uno, en primer lugar, la política monetaria. Sabíamos que una vez entramos en el euro y perdíamos la política monetaria iba a ser europea y por lo tanto iba a ser muy marcada por Alemania, porque es el país que más pesa, ¿no? Pero claro, y sabíamos que nosotros íbamos a tener unos tipos de interés demasiado bajos, ¿no? Pero es que lo que ocurre, sobre todo a partir del año 2001, después de las Torres Gemelas, es que la política monetaria es enloquecidamente expansiva, incluso para Alemania, que era el país que se suponía que tenía que marcar la senda del Banco Central. El Banco Central Europeo todavía no ha hecho autocrítica de este periodo. El Banco Central va a cumplir ahora, pues, nace en el año 99, el Banco Central, por tanto, va a cumplir 18 añitos, mayoría de edad, el próximo mes de enero, y de los 18 años, y siendo generoso, se ha equivocado en 14 años.
pero todavía no hemos visto ni una autocrítica, ni la más mínima autocrítica de los gestores del Banco Central Europeo, que, por cierto, subieron los tipos de interés unas semanas antes de la caída de Lehman Brothers, porque había riesgos inflacionistas. Cuando Zapatero ya había aceptado que había una crisis y la había reconocido y se estaba preparando medidas para contrarrestarlo, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés y no ha habido ninguna autocrítica. También ha habido problemas claramente en la industria financiera global, también ha habido problemas en la industria doméstica, fundamentalmente con la ley de cajas, pero fijaros que la ley de cajas, los problemas con las cajas vienen de la ley de 2002, una ley que se vendió como liberalizadora. Y es verdad, liberalizó, porque, además, recuerdo también debatir eso desde el banco, que decían, ahora os vamos a meter competencia a los bancos, porque vamos a hacer que las cajas sean más grandes y den más créditos. Y sí, lo consiguieron, vaya que sí lo consiguieron, pero fue una competencia, en ese caso, muy poco recomendable, porque se hizo a partir de una enorme burbuja de crédito, ¿no? Por tanto, la segunda crítica, que también es autocrítica, es el Banco Central Europeo no ha hecho una reflexión sobre toda su política, no ha habido por parte del Banco de España una autocrítica de su proceso de regulación, de supervisión y de alerta. No hubo ninguna alerta del Banco de España ante la subida del crédito y la subida del endeudamiento. Recientemente ha habido un libro del exgobernador del Banco de España. Hombre, aquí viene la autocrítica, ¿no? Cero, lo hicieron todo maravilloso. Entonces recuerdo que fui a la presentación del libro y le preguntó un periodista, Müller, que está ahora en El Español, le preguntó, ¿tú no crees en la autocrítica? Y la respuesta del exgobernador fue, la autocrítica es para judíos torturados por la Inquisición. No, con esta mentalidad va a ser muy difícil, digamos, avanzar en el país. Recientemente ha habido otro libro, en este caso de Guindos, que también lo ha hecho todo maravilloso. Claro, cuando nos falta todavía el libro de Montoro, cuando todo el mundo dice que lo ha dicho todo maravilloso, pues entonces, ¿cuál ha sido el problema? Si todo es maravilloso, ¿qué es lo que algo habrá tenido que ir mal, ¿no? Pues claro, este libro lo que busca es intentar explicar qué es lo que ha ido mal. Burbuja inmobiliaria. A mí me gusta distinguir entre burbuja y boom. Yo hablo de burbuja para precios de la vivienda que crecen por encima de los fundamentales, claramente un componente especulativo, y boom es cantidad de vivienda construida. Y ahora veréis por qué esta distinción creo que es importante, ¿no? Hay una burbuja de precios cuando la demanda, por tanto los precios, se disparan por encima de un nivel, digamos, razonable, fundamentales, que son la renta, el empleo, la demografía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se crea una burbuja de precios. Una burbuja de precios que tiene un problema de medición. Nosotros en el año 2002, desde el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao Vizcaya, alertamos de que había una burbuja inmobiliaria y esto fue objeto de una gran polémica. ¿Qué hace un banco que vive del crédito inmobiliario diciendo que hay una burbuja inmobiliaria, ¿no? Y además que nos contestaban desde el Banco de España diciendo no hay burbuja inmobiliaria, o sea, el mundo al revés, ¿no? El banco privado diciendo, ojo, que hay una burbuja inmobiliaria, y el regulador supervisor diciendo, tranquilos, que no hay burbuja, ¿no? El problema de la burbuja es que no se confirman hasta que se pinchan. ¿Qué haces ante una burbuja de precios? Bueno, puedes hacer tres cosas. Nada, y esperar que se pinche sola. Por ejemplo, ahora parece que dicen que hay una burbuja de bonos. No en España, en el mundo mundial, con toda la cantidad de dinero que se ha metido, se ha ido a los bonos y los bonos están sobrevalorados y en algún momento se pincharán. Bueno, pues esperemos que se pinche y no hagamos nada. Segundo, tratar de pincharla con herramientas monetarias, fiscales, regulatorias. Y tercero, tratar de contrarrestarla con más oferta. Es decir, tú tienes una burbuja de precios, un exceso de demanda, pues voy a echar más oferta para enfriarlo. Bueno, el punto de este libro es que el peor de los mundos es la tercera opción. Es mejor no hacer nada, que intentar enfriar la burbuja con oferta. ¿Por qué? Porque al hacer eso buscas solucionar un problema que además no solucionas, pero creando uno peor, que es el boom inmobiliario, ¿no? Y pongo el ejemplo de los tulipanes. En el siglo XVII, en Holanda, hubo la primera gran burbuja de precios, que es la burbuja de los tulipanes. Se llegó a pagar
por ese bulbo que está pintado de tulipán el equivalente a 40 años de salario. Una mansión, por un solo bulbo de tulipán. Se pagó 40 años de salario, fue una locura, ¿no? Claro, el problema de ese gráfico es que cuando tú estás en el año 1635 y eres economista y empiezas a decir, ojo, 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 que hay una burbuja, que esto no se explica por los fundamentales, tal y cual, tal. A lo mejor alguien te escucha, oye, que este tío dice que hay una burbuja, tal y cual, tal, y llega el año 36, al año siguiente, y los precios han subido un 40%. ¿Por qué habré hecho caso a este imbécil que me decía que había una burbuja y me he perdido esto? Y llega el año 37 y otro 40%. Ya te echan, claro. Oye, tú fuera. Está bien. Claro, llega el año final del 37 y los precios colapsan y entonces es cuando todo el mundo dice, anda, pues es verdad, pues había una burbuja, pero solamente la burbuja se confirma cuando se ha pinchado, ¿no? Entonces, claro, en Holanda hay esta burbuja, se pinchó y mucha gente se arruinó, ¿eh? Muchísima gente se arruinó. Pero claro, imagínate que en Holanda empieza a subir el precio de los tulipanes y viene alguien y dice, oye, que están subiendo mucho el precio de los tulipanes, vamos a intentar contrarrestar esto con más oferta. Por tanto, fuera vacas, fuera trigo, fuera cebada y vamos a sembrar toda Holanda de tulipanes para frenar la burbuja. Al pincharse la burbuja, no solamente hubieras tenido el pinchazo de la burbuja de precios, problema financiero, sino que hubieras mandado a muchísima gente al paro, todo el que está produciendo tulipanes que se quedan sin ningún valor. Y esto fue exactamente lo que hicimos en España. Nosotros sembramos toda España de tulipanes. Empieza a haber una burbuja de precios de la vivienda y con la ley del suelo, segunda ley que hay que criticar, que también se vendió como liberalizadora, empezó a haber un boom inmobiliario y que además estaba, digamos, incentivado hacia las comunidades autónomas para que construyeran más y más y más para frenar la burbuja de precios. En el año 2003, el número de viviendas construidas en España fue mayor que el número de viviendas que se construyeron en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, juntos, 600.000. ¿Fue esto motivo de preocupación? No. Pueden mirar las hemerotecas, fue motivo de orgullo patrio. Yo soy español, español, español. Y estamos construyendo más viviendas que en toda Europa juntos. Miren las hemerotecas y se darán cuenta de lo que se decía en esa época. Claro, al pincharse la burbuja y el boom, esto tiene un efecto arrastre, no solamente por el sector de la construcción, sino todo el que vive, digamos, o está relacionado con la burbuja inmobiliaria, los aparatos domésticos, los artículos de cerámica, esto está sacado de las tablas imputado por la madera, el comercio, las ferreterías, el comercio al por menor, los restaurantes que dan trabajo a los trabajadores de la construcción, no hablemos, por supuesto, de la banca, de las eléctricas, de la industria auxiliar, de los servicios, de los arquitectos, de los registradores, de los notarios y, por supuesto, de las administraciones públicas, que sobre todo las locales y la autonómica, vivían de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, cuando se pincha, hay un efecto arrastre. ¿Por qué no pinchasteis la burbuja? Bueno, yo soy un poco pesimista en el libro y creo una especie de teorema de imposibilidad. Es muy difícil pinchar una burbuja. Muy difícil. Y lo es por tres motivos. Primero, por el diagnóstico, ya lo hemos dicho. Solo se confirman cuando estallan. Antes tienes una presunta burbuja o no, que desde luego si siguen subiendo los precios te mata, porque no se están cumpliendo las previsiones, digamos, de los agoreros que dicen que hay una burbuja, ¿no? Y cuento en el libro el caso de Newton. Todos estamos de acuerdo que Newton ha sido de las personas más inteligentes de la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Pues bien, Newton, que todos estamos de acuerdo que fue una de las personas más inteligentes de la humanidad, se arruinó en una burbuja. Por tanto, tan fácil no debe ser, ¿no es cierto? Eso le llamo, esa parte del libro le llamo, ¿era Newton bobo? Porque Newton, a pesar de saber mucho de finanzas, además, se arruinó, no en la burbuja de los tulipanes, se arruinó en la burbuja de los mares del sur, que fue una posterior, ¿no? La segunda dificultad, los instrumentos. ¿Qué instrumentos tenemos para pinchar una burbuja? Ya no tenemos la política monetaria, la política fiscal
es un elemento, un instrumento limitado y la política regulatoria, digamos, depende del Banco de España más que del Gobierno, ¿no? Luego hay una dificultad en los instrumentos, pero sobre todo hay una dificultad política, que es los costes de aguar la fiesta. Los costes de aguar la fiesta gráficamente se ven muy bien. Imagínate que estás en una fiesta, la gente se lo está pasando de maravilla, bebiendo, bailando, tal, y cuando está la gente, lo mejor de la fiesta, va un tío, llega y hace clac, y apaga la música. ¿Qué pasaría en ese momento? Oye, ¿pero quién ha sido? Tal y cual, tal. El de Minnesota. Esa es aguar la fiesta. Cuando hablamos de una burbuja inmobiliaria, ¿qué quiere decir aguar la fiesta? Aguar la fiesta quiere decir que a partir de ahora, si usted quiere comprar la casa, necesita dar la mitad del valor del piso como entrada. A partir de ahora, si usted quiere pagar la casa, no va a tener un 3% de hipoteca de tipo de interés, sino el 10%. Aguar la fiesta es esas promociones inmobiliarias que tienen ustedes ahí preparadas, tal y cual, tal, congeladas. Yo creo que incluso nos hubieran llevado al Tribunal Constitucional, porque no debe ser ni constitucional, ¿no? Por lo tanto, hay un problema político de economía política. Nosotros en económica estamos todo el día hablando de política económica, pero hablamos muy poco de economía política. Yo he aprendido, al pasar de la universidad a la política y ahora de vuelta, la puerta giratoria que he tenido, que la economía política es muy importante, porque los políticos nos desprecian. Nos desprecian, ¿eh? Nosotros despreciamos como economistas a los políticos, pero es mutuo, ¿eh? Los políticos nos desprecian, ¿no? Y esa falta de comunicación es importante porque hay que buscar medidas para evitar que se creen burbujas. Porque como no se pueden pinchar, hay que intentar evitar que se formen, ¿no? Y, por supuesto, hay que buscar mecanismos para evitar que se creen estas burbujas. Y hay que hablar de ellas. Cuando Jordi Évole me entrevistó en el programa ese de Salvado sobre la burbuja, estuvimos mucho rato hablando, pasa que luego te sacan 10 minutos, ¿no? Los que ellos quieren, ¿no? Pero estuvimos muchísimo rato hablando. Yo le dije, qué pena que no hubieras hecho un programa de la burbuja inmobiliaria, no ahora, en el año 2012, sino en el año 2002. Ni tú, ni nadie. Y dice, no, es que yo no estaba. Pues no me refiero a nadie de los medios. Yo qué sé, un programa especial de estos, un documental, La Clave, ¿os acordáis de La Clave? Sobre la burbuja inmobiliaria. De hecho, estaba incluso prohibido hablar de la burbuja. Eso es algo que hay que corregir. Voy a ir ya muy rápido porque sé que os interesa el debate y las preguntas. El exceso de internacionalización lo que te dice es que las empresas españolas han invertido mucho fuera y poco dentro. El origen está, desde luego, en esta inversión en América Latina. Ahí tenéis, hay como dos etapas, ¿no? La primera, que es la etapa de inversión en América Latina, yo lo llamo la inversión inteligente, y la segunda, que es lo que explica buena parte de la deuda corporativa, es la que yo creo que fue un exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una correlación entre el ciclo latinoamericano y España. Eso quiere decir que los buenos tiempos, o incluso es negativa, que los buenos tiempos de América Latina suelen coincidir con malos tiempos en España y al revés, y eso es un incentivo a invertir fuera. En cambio, hay una correlación muy fuerte entre España y la Unión Europea, cuando los malos tiempos son malos tiempos para todos y lo mismo para los buenos, y no tienes posibilidad de diversificación, ¿no? Esta segunda etapa de internacionalización es la que yo critico. Que ahí hemos querido ser los números 1 de la telefonía mundial y los números 1 de la banca europea. Y yo me compro los aeropuertos británicos, pues yo ahora me compro la Scottish Power, sí, pues yo ahora me compro O2, la mayor telefónica inglesa, pues ahora tal. ¿Y cómo te compras todo eso? Con deuda. Con deuda. Tampoco hemos oído a esas empresas una autocrítica. Sabemos que cometieron un exceso. ¿Por qué? Porque ahora están vendiendo buena parte de eso y lo están vendiendo, por cierto, a unos precios más bajos de lo que lo compraron. Pero a mí también me gustaría oír, cuando oigo a estos banqueros que dan lecciones sobre lo que hay que hacer en el gobierno, la estabilidad, sobre la economía española, un poquitín también de autocrítica de esta etapa. Este capítulo lo mandé a un abogado, por si podía tener alguna querella, de las grandes empresas, y me dijo, no, está todo bien porque utilizas todo información pública y por tanto no hay ningún problema, ¿no? Claro, y esto es una de las cosas que distingue a la economía americana de la nuestra, ¿no? La economía americana es una economía con una fuerte déficit por cuenta corriente, como nosotros,
pero no ha tenido, veis la línea azul de otras inversiones, no ha tenido este endeudamiento para financiar inversión en el exterior, ¿no? Y esta es una de las grandes diferencias que nos hace que nuestra economía haya sido particularmente endeudada, ¿no? Que no ha habido este endeudamiento para invertir fuera. Excesos energéticos, bueno, lo dejamos para el debate y tenéis sobre todo la fotovoltaica. Yo no creo que se haya ido demasiado lejos en la fotovoltaica, que me tocó a mí hacer el ajuste, pero sí fuimos demasiado rápidos. Teníamos que haber esperado. Pero claro, esto de ser los números uno del mundo. Yo cada vez que oigo, somos los números uno del mundo, me echo a temblar. Y nosotros somos el 0,8% de la superficie del planeta. Nosotros me refiero a España. El 2% del PIB mundial y el 1,8% más o menos de la población mundial. Si somos los números uno de algo del mundo, malo. Y ya he llegado a esa conclusión. Somos los números uno en fotovoltaico. Pusimos más paneles fotovoltaicos que en el resto del mundo junto. Malo. Pero todavía se vende como que aquello fue bueno, que fue un periodo de orgullo, ¿no? Somos un número uno, número dos en AVE en el mundo. No puede ser, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el ir demasiado rápido por ser país pionero y los números uno del mundo, yo creo que se han cometido errores. Otros excesos. Bueno, las infraestructuras yo creo que son bien conocidas. Aquí tienen los aeropuertos, por ejemplo. La OCDE dice que para que un aeropuerto tenga sentido tiene que tener 100.000 viajeros al año. 100.000 al año, para que tenga sentido, ¿no? Aquí son famosos los aeropuertos de Murcia, Castellón y Ciudad Real con 0 viajeros. No creo que el otro día hubo 20 viajeros en uno, pero vamos, básicamente 0 viajeros, pero no son conocidos otros que están fuertemente endeudados y que tienen menos incluso de 40.000 viajeros al año, ¿no? Como Badajoz, Lleida, León, Burgos, Salamanca, Logroño, Vitoria, Córdoba, Albacete y Huesca. ¿Verdad que de esos aeropuertos no han oído? AVEs sin pasajeros. Yo en el AVE tiro la toalla que se recupera el dinero de la infraestructura, pero por lo menos hay que exigir que una línea del AVE cubra los costes variables. Es decir, que no pierda dinero. Que no pierda dinero. Me gustaría ver las cuentas del AVE y de los AVEs para ver si eso está ocurriendo. Ciclos combinados, estas son las centrales eléctricas que se generan con gas, las tenemos todo el país llenas de ellas sin utilizar. Puertos sin barcos, esto todavía no ha salido, me sorprende, porque tenemos el país lleno de puertos sin barcos, enormes puertos. Todavía caerá alguno más para el voto de los presupuestos. TDT, canales por un tubo, tenemos. La TDT consume espectro radioeléctrico, que es un recurso escaso. Entonces, ese recurso lo puedes dedicar a telefonía, a telecomunicaciones o a TDT. Entonces yo dije, oye, estamos dedicando demasiado a TDT y deberíamos dedicar este recurso a telecomunicaciones. Entonces me dijeron, bueno, es que tú estás capturado por Telefónica. Por cierto, me dijo eso una persona que ahora está en Telefónica y yo en la universidad pública, ¿no? Pero yo no es que estuviera capturado por Telefónica. Simplemente que creo que tuvimos y tenemos un exceso de canales que nadie ve, la mitad son teletiendas, y que están consumiendo un recurso público escaso. Este es uno de mis favoritos, los billetes en circulación. Pues tenemos el 30% de billetes de 500, ahora ha bajado algo, ¿no? Pero en la época de la falsa bonanza, pues llegamos a tener 60.000 billetes, 60.000 millones solo en billetes de 500. En los calcetines de alguien, de los colchones de alguien. Yo luego no tengo ningún billete de 500, pero había 60.000 millones de euros en billetes de 500. Claro, para un país que ha pedido un rescate vergonzante de 40.000 millones de euros para rescatar a la banca porque no había dinero, es sorprendente que haya 60.000 millones de euros en los calcetines, ¿no? ¿Cómo aflorar esto? Pues esto es también para el debate, aunque yo tengo alguna propuesta radical, ¿no? Retos pendientes y con esto acabo. Claro, lo más llamativo de este libro es que cuando yo he releído todo lo que decíamos y se decía que estaba pendiente en la economía española antes de entrar en el euro, la lista está intacta. Si me apuras, incluso ha crecido. Y yo creo que todos los que estamos en esta sala estaremos de acuerdo en que esta lista
es correcta. Otra cosa es cómo abordarla, pero que tenemos un problema, es decir, que primero tenemos que tener un diagnóstico compartido con problemas estructurales que no hemos abordado y que llevamos sin abordarlo desde la entrada en el euro, porque la entrada en el euro nos anestesió, pues yo creo que todo el mundo lógicamente lo compartimos. Este libro a mí me lo ha presentado Nacho Álvarez, responsable de Podemos en la Complutense, y Guindos en Barcelona. Y me dijeron, comparto el 90% del diagnóstico. Y el otro me dijo, comparto el 90% del diagnóstico. Por lo menos podemos asegurar que hay un 81% del diagnóstico compartido por todo el mundo, ¿no? Pues bien, estoy seguro que será más, ¿no? ¿Hay alguien que no crea que tenemos un problema con el paro estructural y la dualidad del mercado de trabajo entre temporales y fijos, que ha vuelto a subir, la temporalidad ha vuelto a subir a la que se ha recuperado la economía? ¿Hay alguien que diga que no tenemos un problema con el envejecimiento demográfico, que también quedó anestesiado con el euro, porque como entraron muchos inmigrantes, se nos rellenó la pirámide y, claro, pues superávit en la seguridad social, ¿no? ¿Hay alguien que diga que no tenemos un excesivo endeudamiento público y privado? Desigualdades sociales, desigualdades territoriales. ¿Hay alguien que ponga en duda que tenemos un problema de calidad institucional? Y no solamente me refiero a la corrupción, ¿no? Me refiero también al funcionamiento de la justicia, el funcionamiento de las administraciones. ¿Hay alguien que no vea claro que tenemos un insuficiente capital humano y tecnológico? Somos de los países que más ha recortado la inversión en I+D durante la crisis, la pública y la privada, cuando otros países han aprovechado la crisis para invertir en educación y en I+D, ¿no? El entorno empresarial poco competitivo, el déficit por cuenta corriente, ya me he referido, la dependencia energética, el tamaño empresarial, tenemos empresas muy pequeñas y bancos muy grandes. A mí me gustaría ir a un mundo al revés, si acaso, con bancos más pequeños y empresas más grandes, ¿no? El espíritu emprendedor, la pérdida de peso de la industria, el sistema fiscal injusto y complejo, que ya ha recordado Zenón en los años 2004, donde hablábamos de esto. Todos estos retos pendientes se sintetizan en uno, que es la madre del cordero, que es la PTF. Esta es la variable clave, la productividad total de los factores. La productividad total de los factores es el motor del crecimiento económico. La A de los modelos macros o econométricos, ¿no? Pues bien, en la época milagrosa, la PTF en España creció nada. De hecho, cayó un 1% frente al crecimiento del 7% en Alemania o del 9% en Estados Unidos. Fijaros que muchas veces se dice, bueno, es que la productividad, pues en las economías maduras ya deja de crecer. No, esto no es verdad, porque la productividad no está acotada y crece si realmente le das un impulso a la innovación y le das un impulso a la investigación y al desarrollo y a los factores productivos, ¿no? La PTF es difícil de medir, pero simplemente medir la productividad, el cociente de PIB partido por empleo, eso lo podemos ver, ¿no? Todos los trimestres cuando salga la contabilidad nacional, ¿no? Es dividir PIB real dividido por empleo, está, ¿no? Nadie habla de eso. ¿Cuánto está creciendo la economía española ahora? Pues estoy seguro que todos diréis, pues el 3,2, tal igual. La gente, ¿cuánto está creciendo la productividad? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nadie habla de ello. Seguimos sin poner el foco en el punto clave. Pues ya os lo digo, está creciendo el 0, o incluso negativo. Conclusiones. No hubo milagro económico. Hubo una acumulación de excesos que luego estallaron con la crisis financiera. Segundo, lo más importante, los excesos se producen sobre variables que son buenas de entrada. O es que no es buena la vivienda, o es que no es bueno el crédito, o es que no es buena las energías renovables, o es que no es buena la internacionalización. Eso es lo difícil. Cuando algo que es bueno se convierte en malo por el exceso, porque aquí no hay una analítica como el colesterol, que todo el mundo sabe que a partir de 200 es malo. No, aquí, a partir de qué nivel el crédito empieza a ser ya algo malo, un problema, no lo sabemos. Eso tendréis que hacerlo vosotros, la métrica de los excesos, ¿no? Por lo tanto, se pueden repetir, porque si no tenemos una métrica, se pueden repetir, ¿no? No tenemos instrumentos, tenemos un problema de economía política, los costes de actuar aguando la fiesta, y los retos estructurales están vigentes. ¿Cuándo hay que hacer las reformas estructurales? Cuando la economía empiece a crecer, pero cuando la economía empiece a crecer, la tendencia de los políticos va a ser
a no hacer nada. Por eso tenemos un problema, de nuevo, también con las reformas y la economía política. Con esto yo creo que ha sido suficiente. Les agradezco la atención y la paciencia. Bueno, en el libro pongo una lista de declaraciones, entre otras, el director de Servicio de Estudios del Banco de España en el año 2007 todavía negaba la burbuja, pero que la gente negó la burbuja era evidente y que hablar de la burbuja molestaba. Yo recuerdo cuando estaba en el Servicio de Estudios, empezamos a hablar de la burbuja, le molestaba a mucha gente y nos llamaban. Tuvimos una llamada incluso amenazando. Dile a ese tío que pare ya con la burbuja inmobiliaria, que sabemos dónde vive. Yo tenía una secretaria de Bilbao y amenazas a ella, ¿sabes? Estaba curtida, anda, guata. Pero llegamos a tener incluso amenazas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el tema de la burbuja sí que estaba mal visto y estaba prohibido hablar. También es verdad que nosotros no hicimos nada al llegar al gobierno en el año 2004 y yo creo que eso, aquí hay que hacer una autocrítica. ¿Qué podíamos haber hecho? Era muy difícil porque ya la burbuja nos pilló, digamos, bien crecidita, ¿no? La burbuja y el boom, ¿no? Pero sí que podíamos haber hecho algo más de lo que hicimos, ¿no? Sí que es verdad que apostamos por el alquiler, creamos la Agencia Pública de Alquiler, las ayudas al alquiler. Claro, si tú alimentas la demanda de alquiler, pues enfrías un poco la demanda de vivienda en propiedad, ¿no? Pero sí que es verdad que podíamos haber hecho más, creo yo, más cosas, pero ahí volvemos a tener el problema de economía política que antes me refería. ¿Cómo actúas contra una cosa que en el fondo no existe? Porque, claro, estás pidiendo que se actúe contra algo que no existe, porque no existe hasta que no se confirma, y no se confirma hasta que no se pincha. Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero estoy seguro que, como que hay mucho capital humano, a alguien se le ocurrirá algún procedimiento. Yo creo que hace falta algún mecanismo de alerta que nos diga vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Fíjate que en España es que tenemos un gusto por el ladrillo que es preocupante. Preocupante, oye, porque es que nos cogen un ladrillo, es que olemos el ladrillo, es que nos pone. Es que nos pone, es como el pegamento. De pegamento el ladrillo. Yo fíjate que a mí siempre se me ha considerado que soy la derecha del Partido Socialista, lo cual me ha sorprendido, porque yo siempre me he considerado bastante radical, pero bueno, pues ya me he quedado con esa etiqueta. Bueno, me llamaban Miguel del IBEX, por supuesto, un autor bien querido en esta casa, lógicamente, porque aquí tiene sus raíces. Bueno, mucha gente de los que me llaman Miguel del IBEX ahora son consejeros en las empresas, yo estoy en la universidad pública, pero bueno, Miguel del IBEX, y pese a ello, para sorpresa de muchos, yo animé a Carmena a que se opusiera a la Operación Chamartín y a la Operación Campamento. Pero ha recibido unas fuertes críticas. Desde Twitter le mandé un mensaje diciendo aguanta, Carmena, sé fuerte, ¿no? Porque creo que con la escasez de recursos que tenemos, volver a apostar, si estoy seguro que la Operación Chamartín es cojonuda y aquello va a quedar precioso, pero volver a apostar otra vez por el ladrillo y otra vez el endeudamiento y otra vez tal cual para que aquello quede precioso, hombre, no podemos apostar por un poco por el modelo educativo, por la innovación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, está claro que nos gusta el ladrillo, la Operación Campamento lo mismo, y yo creo que hay que estar alerta con eso, ¿no? El empleo, yo no sé cómo iba a crear Pedro 3 millones de empleos, pero ya desde joven ya quedé, no escarmentado, porque no tuve nada que ver, pero cuando Felipe González prometió no sé cuántos miles de empleos, yo creo que los políticos no deben prometer empleos, porque los gobiernos no crean empleo y los políticos no crean empleo. Entonces, lo que tienen que prometer es que van a sentar las bases para que pueda haber empleo y empleo de calidad. Ahora, es verdad que se está creando mucho empleo, pero está cayendo el número de horas. Una muestra de que el empleo que se está creando no es de calidad. Y con respecto a las pensiones, pues tenemos un debate pendiente todavía en el país y un acuerdo pendiente, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista empezó y lo siguió en los primeros tiempos del PP con el Pacto de Toledo, pero insisto, estoy hablando del año 95-96, cuando ya sabíamos que había un problema demográfico, porque esto de la gente dice, pero ¿cómo podéis decir los economistas lo que va a pasar dentro de 50 años?
Si no sabéis lo que va a pasar el año que viene. No, con la demografía sí que se pueden decir muchas cosas, porque sabemos quiénes van a ser los pensionistas de dentro de 50 años, y los contribuyentes, lo sabemos todo, dónde viven, de qué equipo de fútbol son, todo, prácticamente todo. O sea que no es verdad que la demografía no te diga muchas cosas, ¿no? Tenemos ese debate pendiente, ¿no? Yo se lo dije tanto a Nacho Álvarez de Podemos como a Guindos. ¿Podemos sacar las pensiones del debate ideológico e intentar buscar una solución? Yo creo que deberíamos hacerlo. No está clara cuál es la solución. Antes hemos estado hablando Zenón y yo sobre cuál es la solución, pero que tenemos un problema demográfico en nuestro país es evidente, que ha estado enmascarado con la inmigración y que ahora ha vuelto a aflorar porque se han ido los emigrantes. Claro, los emigrantes han aportado muchísimo a nuestro país y han recibido muy poco. Al contrario de lo que diría Trump, el camarada Trump. Han aportado mucho porque vinieron casi con el contrato y aquí a trabajar y a cotizar y no han recibido pensión. Por lo tanto, claro, las cuentas de la Seguridad Social se enmascararon con ese flujo de inmigración, pero ahora se han ido, o por lo menos una buena parte se ha ido, y ahora vuelve a aflorar el problema demográfico. Creo que lo tenemos que resolver. Entonces, hay que resolverlo de una forma racional. A mí me gusta atrasar la edad de jubilación, pero a Zapatero le frieron con ese tema. Pero creo que es una de las vías, porque cada vez vamos a vivir más y vamos a vivir mejor. Porque ahora una persona de 60, 70 años, pues no te digo un chaval, pero casi. Y hace 20 o 30 o 40 años no. Sí, se lo digo por él. Mientras que creo que todavía podemos estirar más la edad de jubilación. No me gusta la reforma que ha hecho el PP, porque la reforma del PP es tú congelas o subes un 0,25 en términos nominales, pero ¿qué pasa cuando venga la inflación? Cuando venga la inflación se te come la pensión y ya la persona, el pensionista, seguramente ya será muy mayor, cuando le pase eso no va a tener capacidad de reacción. Yo prefiero una pensión ajustada, pero que te comprometas a que esa pensión va a tener el poder adquisitivo garantizado, ¿no? Aunque sea pequeña. Pero bueno, estos son... Pero podemos sacar este debate de la ideología y tener un debate técnico. Yo creo que sí y que deberíamos hacerlo. Y lo mismo para la energía y lo mismo, creo yo, incluso para la educación. El modelo educativo, que tenemos un problema en el modelo educativo, me parece que es evidente y que también hay que llegar a un acuerdo en ese sentido, ¿no? Muy buena pregunta, porque, claro, nosotros cuando... Bueno, que si fuimos capaces de anticipar la magnitud de la crisis, ¿no? No, claramente no, ¿no? Fíjate que la respuesta es dos. Primero, la magnitud de la crisis, yo creo que de entrada se creía que era un problema como Marlboro, genuinamente americano, y que a nosotros no nos iba a salpicar. Hemos aprendido que lo que ocurre en Estados Unidos no solamente nos salpica, sino que ellos salen rápidamente y nosotros nos comemos el marrón durante más tiempo, ¿no? Lo digo ahora pensando en Trump, que dice la gente que dice, bueno, que haga lo que más da, déjale que haga locuras en América, nosotros qué más nos da, si estamos aquí. No. Al final nos salpica todo y al revés. Nosotros, porque somos economías mucho más rígidas, nos cuesta mucho más salir de ello, ¿no? Pero el problema clave de la crisis, lo que ya llamamos la crisis, no es la recesión del 2008-2009 que fue mundial, es que en el 2010 sale prácticamente todo el mundo y nosotros salíamos, que son los famosos brotes verdes, que hubo brotes verdes. Yo siento al que le moleste, pero hubo brotes verdes. Por cierto, que la frase fue de Elena Salgado, que tradujo lo que el presidente de la Reserva Federal Americana, Bernanke, hablaba de green sprouts. Entonces, green sprouts, ¿qué es esto que dice Bernanke? Que es brotes verdes. Entonces lo dijo Elena. Elena Salgado sí que se esperaba que saliera, pero luego vino la segunda recesión, que fue más grave. Y la segunda recesión viene porque el Banco Central Europeo no acude en ayuda de la deuda soberana de determinados países. Es decir, el Banco Central Europeo no se comporta como nuestro Banco Central. Es el Banco Central de nuestra moneda única, pero no es nuestro Banco Central. Eso, desde luego, en el Reino Unido no pasa, en Estados Unidos no pasa. Para Estados Unidos, nosotros no tenemos deuda europea. Entonces, la deuda no existe porque no han querido, no hay eurobonos, ¿no?
Entonces, el Banco Central Europeo, si hubiera deuda europea, se hubiera liado a comprar deuda europea para frenar los ataques de los mercados, ¿no? Como no había eso, tenía que haber comprado deuda nacional. Y se negó a comprar deuda nacional, deuda soberana de España, de Italia, de Grecia, etc. Y eso fue lo que causó la segunda recesión, que sobre todo afecta a la zona euro y a determinados países de la zona euro. Y eso sí que nadie lo esperaba, porque, claro, esperábamos que fuera nuestro Banco Central, pero no ha sido nuestro Banco Central, ha sido el Banco Central de nuestra moneda única, pero no el nuestro, porque en determinados momentos nos dejó al aire. O sea que en su respuesta es que no vimos ni la primera ni la segunda, que fue todavía peor, creo yo, que la primera. Las pensiones, realmente el problema de las pensiones, si lo miras desde un punto de vista estructural de largo plazo, no se solucionan con el empleo. Claro, porque el empleo te da más ingresos, pero también te da más compromiso de gasto. Por lo tanto, el empleo a largo plazo no te arregla las pensiones. Lo que te arregla las pensiones es la productividad, que es la llave de todo, la productividad. Mientras no crezca la productividad, va a ser muy difícil mantener el estado de bienestar. Aparte de todos los temas, digamos, de competitividad, de salarios, que también crecerán con la productividad, etcétera, etcétera, hay un problema de sostenibilidad del estado de bienestar sin crecimiento de la productividad. Claro, el estancamiento de la productividad, prácticamente desde que entramos en el euro, también está pasando factura al sistema de pensiones. Por eso, arreglar el problema de la productividad, que ya sé que tiene un arreglo difícil y es más de medio y largo plazo, es fundamental, ¿no? Bueno, yo no digo que se solucione con el retraso de la edad de jubilación, pero creo que hay que ir en esa dirección. Pero insisto que requiere, digamos, de un paquete completo. La industria. Hombre, yo sí que apuesto por la industria, porque me fijo que las regiones y los países que tienen más peso de la industria tienen un empleo de más calidad, a veces tienen incluso menos paro y tienes, desde luego, más exportaciones que nos hacen falta. Y tienes un sistema más competitivo, y es lógico porque la industria es el sector comerciable, el que exporta. Por lo tanto, está muy sometido a la competencia internacional, los servicios están más abrigados, ¿no?, a la competencia. Entonces, si tienes mucha industria, estás sometido a la competencia internacional y ahí te obliga a ser productivo, a ser flexible, a ser competitivo, ¿no? Por eso nosotros hicimos, dentro de nuestras posibilidades, una apuesta por la industria, ¿no? Claro, el denostado Plan E, que también mucha gente dice, os cargasteis la economía con el Plan E. El Plan E fueron 10.000 millones, de los cuales 1.000 millones fueron para el automóvil. Por lo tanto, por lo menos un 10% del Plan E fue un éxito, porque buena parte de lo que estamos viendo ahora de la industria del automóvil, y no hace falta aquí explicar en un sitio como Valladolid la importancia de la industria del automóvil, viene del Plan E. Esos 1.000 millones los metimos en el momento clave, donde se podía haber producido la deslocalización, porque la crisis mundial afectó especialmente al sector del automóvil. Y nosotros conseguimos, a pesar de que no hay ninguna marca española, como sabéis, somos de los principales productores y exportadores del mundo de automóviles, a pesar de ser todos extranjeros. Es interior, pero no es producto interior, pero no nacional. Conseguimos mantener todas las plantas de fabricantes, hasta la de Ávila, de Nissan, que eso tiene cierto mérito, por cierto, operativas, y no solamente operativas, sino con una visión de futuro. Yo creo en la política industrial nueva, no política industrial antigua de proteccionismo, una política industrial que perjudique al consumidor, aranceles, tal. No. Yo cuando hablo de política industrial nueva es una política industrial que ayude, que mejore también al consumidor, ¿no? Es decir, que esté basada en la innovación, en la productividad, en la competitividad, etcétera, ¿no? Pero para eso, claro, se requiere, digamos, también recursos, se requiere, desde luego, la participación de los sindicatos. Yo creo que los sindicatos, también muy denostados, han sido muy importantes para asegurar
la continuidad de la industria del automóvil y, bueno, y hace falta apoyar algunos sectores, ¿no? Yo recuerdo discutiendo con el que es ahora secretario de Estado de Comercio sobre el tema de la política industrial, dice, a nosotros no nos gustan los sectores estratégicos, nos parece dirigismo, ¿no? Bueno, yo no, yo creo que sí que tiene que haber unos sectores estratégicos para mandar una señal al sector financiero y a los inversores de que el Gobierno va a apoyar a esos sectores. Lo que difícil es determinar qué sectores son estratégicos y quién no, pero luego, por ejemplo, el automóvil claramente es uno de ellos, el sector de las energías renovables es otro de ellos, el sector de tratamiento de residuos es otro de ellos, el sector de las telecomunicaciones es otro de ellos. Yo sí que estoy a favor de apostar por esos sectores, fundamentalmente apoyándoles en la innovación, en algo que sea beneficioso para los consumidores, ¿no? La moneda única. Bueno, yo os he dicho que fui fanboy del euro. El euro iba a ser maravilloso, iba a aumentar nuestro PIB potencial, hasta estimamos cuánto iba a aumentar nuestro PIB potencial y tal y cual. Ahora creo que fue un error. No debimos entrar en el euro. Fíjate que, claro, cuando miramos de Dinamarca como modelo, ¿no? Dinamarca, Suecia, estos son nuestros modelos, qué casualidad. A veces el Reino Unido también. Qué casualidad que nuestros modelos, ¿no?, los países que admiramos, no entraron en el euro. Casualidad, ¿no? No teníamos que haber entrado. Y no teníamos que haber entrado en el euro porque, al contrario de lo que se dice, que el euro nos iba a disciplinar y nos iba a obligar a hacer las reformas, el euro nos disciplinó fiscalmente, es verdad, porque llegamos incluso a tener superávit, mucho más que los alemanes y los franceses, pero nos anestesió. Nos creó tal burbuja que nos hizo olvidarnos de las reformas. No teníamos que haber entrado. Fue un error. No nuestro, fue un error de andar. Oye, pero que yo creo que también deberían reconocerlo, nos equivocamos entrando en el euro. Ahora bien, salirnos es peor, ¿eh? O sea, que salirnos sería un error más grave. Entonces, claro, estamos ya pillados. Entonces, tenemos que intentar sobrevivir en el euro bien. Entonces, para eso es para lo que hay que hacer las reformas que están pendientes desde que entramos. Pero fue un error entrar en la moneda única y yo creo que Dinamarca y Suecia y en parte también el Reino Unido nos muestran que fue un error. Y de hecho ahora nadie quiere entrar, claro. Todos, los que querían entrar ahora dicen no, por favor, no, yo ya no quiero entrar, ¿no? Como Polonia, etcétera, ¿no? Claro, ¿cómo controlar el endeudamiento privado? Es una muy buena pregunta. Lo primero es que hay que aceptar que el endeudamiento privado, a partir de un cierto nivel, que no sabemos cuál es, porque no tenemos una métrica, es un problema, es un exceso, ¿no? Ahora están en esto, macroprudencial, ¿no? Pero ahí tiene que haber un sistema, tanto internacional como nacional, de supervisores y de reguladores que actúen por el lado de la regulación, impidiendo esos excesos de endeudamiento privado, ¿no? Pero claro, el punto de partida tiene que ser aceptar que eso es un problema. Y hasta hace muy poco, yo creo que hasta esta crisis, no se ha aceptado que el endeudamiento privado en exceso excesivo puede llegar a ser un problema. Entonces yo creo que digamos, la vía de los progresistas tiene que ser por ahí. La vía de los progresistas no es gastar más. La vía de los progresistas tiene que ser vigilar el endeudamiento privado y también el público. Fijaros que una de las cosas que a mí más me gusta enseñar en la macro de primero es que inversión es igual a ahorro. Es decir, inversión es igual a ahorro privado más ahorro público más el déficit exterior, que es el ahorro del exterior, ¿no? Creo que, sí, todos queremos inversión porque queremos crecer, ¿no? Si quieres inversión, una de dos, o tienes ahorro privado o público para financiarlo, o tendrás que depender del exterior. Nosotros hemos optado por un modelo de depender del exterior. Entonces no nos podemos quejar. Tú, si optas por ese modelo, que es un modelo, no te puedes quejar. No puedes decir, que son muy malos los mercados y Merkel, que es malísima, tal y cual. No, tú has optado por este modelo. Esta deuda externa. Esta deuda externa es que hay unos tíos ahí que les debes la pasta y que, si quieres que te sigan prestando para pagarles, aunque sea para pagarles, pues son tus jefes. ¿Te gusta o no te gusta? Entonces, a mí no me gusta este modelo.
No me gusta, creo que es un error, que ha venido también como consecuencia del euro, este endeudamiento externo, ¿no? Entonces, claro, si como no me gusta este modelo, quiero ir a un modelo donde haya más ahorro privado, menos endeudamiento privado y más ahorro público. Ahora dime a alguien, alguna fuerza política que defienda el ahorro privado y el ahorro público. Una sola. Todos quieren más déficit. Oye, tal y cual. Oye, que somos el país de Europa con más déficit, más déficit público. Que esto no puede ser. No, una prórroga, un añito más, hombre, un añito más. Eso, los prudentes, los imprudentes, venga, más déficit, venga, no al austericidio, tal y cual, más déficit, más déficit, más déficit. Y ahora dime algo, alguien que defienda el ahorro privado. ¿Alguien que defienda el ahorro privado? Una fuerza política que diga, oye, esta familia ha ahorrado, coño. Vamos a premiarle, coño, que ha ahorrado. No. ¿Qué? ¿Que has ahorrado? Voy a pillar tu ahorro. Te voy a poner un impuesto por haber ahorrado. Yo casi sería partidario de poner un impuesto al que no ahorra. Ya sé que eso es muy radical, pero por lo menos no pongamos impuestos a los que ahorran, ¿no es cierto? Ya sé que esto es polémico. ¿Pero tú eres economista o periodista? Es broma, es broma. A ver, Keynes hablaba del corto plazo y que en el largo plazo estábamos muertos, pero claro, pero yo estoy hablando de más medio. Entiendo que en una situación de recesión, si ahorras, agravas la recesión. Pero yo estoy hablando de nuestro modelo, digamos, de crecimiento, que no es el modelo del año 98-2008, donde hemos crecido con este endeudamiento externo. Si hubiéramos crecido sin apelar, hubiéramos crecido menos probablemente, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado las burbujas y tendríamos una economía mucho menos endeudada. Ahora estamos viviendo un periodo dulce, ¿eh? Sí, creéroslo, de tipos de interés muy bajos, tipos de interés incluso negativos, pero esto se acabará. Nos estamos metiendo un chute monetario que algún día se acabará, o sea, acabarán subiendo los tipos de interés. Y cuando nos pille esta subida de tipo de interés y sigamos con una deuda del 100% del PIB, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues al que le pille, que será el PSOE, no te lo pierdas. Que será el PSOE otra vez, dirán, pues ¡qué desastre! No sé qué, no han hecho nada, claro, con ese endeudamiento, no han hecho nada de endeudamiento. Claro. Por eso hay que defender, por eso yo defendí y defiendo el 135, que soy casi me echan del partido por defenderlo, pero hay que defender el ahorro público ya y convencer a la gente de que eso es progresista, porque implica que podemos vivir sin depender del exterior. No, puede influir mucho. ¿Qué planes tiene la Administración para arreglar la productividad? Ninguno, porque no reconocen que hay un problema con la productividad. Es que, por ejemplo, el I+D, mucha gente considera que es un lujo. Eso es un lujo de ricos, el I+D. Muchísima gente. Bueno, pues claro, porque la Administración se fija en los parámetros, como el crecimiento del PIB, el empleo, el paro, que está muy bien, que hay que fijarse en eso, pero no te puedes olvidar de la productividad, porque la productividad es lo que te va a generar el crecimiento del futuro. Yo recuerdo la campaña de 2004, que antes Zenón se refería a ella, que claro, como yo estaba a cargo del programa económico, pues salía a hablar de la productividad, Rajoy, que entonces era candidato a presidente del gobierno, decía, ya está de la matraca, con la matraca de la productividad. Pero no se da cuenta que es bueno que la productividad no crezca, porque eso quiere decir que hay mucho empleo. Eso me decían, ¿eh? Es bueno que no crezca la productividad porque es señal de mucho empleo. Es que no han entendido nada. La matraca de la productividad. Tenemos que consensuar que tenemos un problema con la productividad antes de abordarlo. Si decimos que no hay ningún problema, pues muy difícil abordar algo cuando crees que no es un problema, ¿no? Ahorro privado, ahorro público.
Posiblemente, sí. O sea, la pregunta de vuestra compañera es lo que he dicho del ahorro público y ahorro privado y la inversión, ¿perderían voto? Bueno, sí, pero yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para entenderlo, ¿no? Que si no quieres depender del exterior y quieres invertir, necesitas ahorro nacional. El ahorro nacional tiene que ser público y privado, y que los países que les va bien pues tienen más ahorro nacional. Hay un país que no necesita tener ahorro nacional, que es Estados Unidos, porque le da a la maquinita, ¿no? Nosotros no le damos a la maquinita porque no tenemos, y desde luego el BCE no le va a dar a la maquinita porque nosotros tengamos mucho déficit exterior, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que hacer un esfuerzo pedagógico, pero el esfuerzo pedagógico pasa por decir que no es verdad que el déficit sea de derechas y que la estabilidad presupuestaria sea de derechas. La estabilidad presupuestaria es un concepto socialdemócrata, pero escandinavo, si me apuras, ¿no? Y la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo es progresista. Primero, porque te estás preocupando de las generaciones futuras, que no las vas a endeudar. Y segundo, porque estás aprovechando los momentos buenos del ciclo para desendeudarte y luego poderte endeudar en los momentos malos. Yo creo en la política anticíclica, pero claro, tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y con respecto al ahorro privado, pues porque está mal entendido. Está mal entendido porque la gente identifica una persona que ahorra con un rico. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que hay dos personas, Juanito y Pepito. Los dos ganan 100.000 euros al año. No sé si os parecerá poco, malo, tal y cual, tal. Bueno, bastante, creo yo. Y los dos pagan impuestos, claro, misma renta, mismos impuestos, y lo pagan, tal y cual. Juanito se va de crucero, de juerga, lo que estás pensando, ¿vale? Y se pule los 100.000 al año. Y Pepito ahorra 20.000 al año. Al cabo de 10 años, ¿cuánto tiene Juanito? 0, pues lo ha pulido todo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene Pepito? 200.000. ¿Quién ha hecho algo mejor para el país? Bien, pues eso dices, a ver, ¿tú cuánto tienes? 200.000. Que tú has tenido 200.000, pues ahora voy a por ti, que te voy a te voy a poner un impuesto. Eso es lo que yo critico. Casi le pondría un impuesto al otro, al que se ha ido de cruceros o de lo que ustedes están pensando. Y decirle, ven para acá. ¿Tú cuánto has ganado? 100.000 al año. ¿Y cuánto has ahorrado? 0. Ah, te lo has pasado bien, ¿eh? Pues ahora te voy a poner un impuesto por pasártelo bien. Pero eso no se puede hacer, ¿no? Pero por lo menos no pongamos un impuesto sobre Pepito, sobre el que ha ahorrado. Tenemos... Sí. Si España se saliera del euro sería un desastre completo. Primero, bueno, sería un enorme desastre, no solo por los problemas financieros que supone salirse del euro y convertir todos los ahorros en una nueva moneda, que ya sería un enorme problema, digamos, técnico, sino sobre todo porque somos un país muy endeudado. Entonces, nuestra deuda, lógicamente, se dispararía porque es una deuda en euros. Tendríamos una moneda que vale menos, pero nuestra deuda sería mucho más alta. Sería un desastre completo, no nos podemos salir. Fue un error entrar, pero sería un error mayor salir. Bueno, tenemos que cortarlo aquí porque si no va a haber una estampida. ¿O no?